Vamos a comenzar con el estudio de Lucas capítulo 13, ya para cerrar el Shabbat, el día de reposo. Pero antes de iniciar con el estudio, les invito a que nos acompañen en una oración para consagrar este tiempo de meditación y de reflexión en la palabra de Dios. Bendito eres tú, Señor. Gracias te damos, Papito, por este Shabbat, por la bendición de estar estudiando tu palabra y meditando en ella, Señor. Gracias por la vida de mi familia, de mis hijos, de Humberto, Padre eterno. Te pido que de mis hijos hagas hombres rectos delante de ti, temerosos, Señor, que nunca se aparte de tu palabra, que atesoremos, Señor, tus palabras, Yeshua, y que aprendamos de ellas, Padre, para llevar fruto, Señor, digno delante de ti, sí, un fruto digno de arrepentimiento. Te alabamos, Señor, por este tiempo y te pido por todas las personas que se están conectando, Señor, porque este estudio sea como un oasis en el desierto, Señor, como algo refrescante para nuestra vida, como una esperanza, Señor, para recibir el reino. Gracias te damos, Papito, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén. Así es, ese es nuestro anhelo. Lucas capítulo 13, arrepentimiento y la puerta estrecha. Dos expresiones de las que habló el Señor y que están relacionadas precisamente con la esperanza, con los motivos de esperanza que debería de tener todo creyente a fin de poder salvar su alma y estar en la vida eterna al lado del Maestro, al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores. El capítulo 12 de la semana pasada estuvimos viendo ya al final del capítulo, Yeshua habló desde el contexto general de todo el capítulo tiene que ver con el reino, y continúa hablando del reino, solamente que el capítulo anterior concluye hablando acerca del adversario. El adversario que tiene todo creyente y que precisamente tiene una función divina, un propósito divino. Esta expresión, esta enseñanza de Yeshua, por supuesto que la podemos entender en dos sentidos, en el sentido literal, cotidiano, acerca de cualquier adversario que podamos tener en persona, en relación a algún conflicto. Pero en realidad el contexto de las palabras de Yeshua tiene que ver con el tiempo que estamos en esta vida antes de llegar al juicio, al día del juicio, al día en que estemos delante del trono. Desde el versículo 57 de capítulo 12, acompáñenme ahí, dice: ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. ¿Por qué termina este capítulo así? ¿Por qué habló estas palabras Yeshua? Precisamente por lo que tú estabas comentando hace rato, acerca de los tiempos, cuando las personas fingen no conocer o no darse por enterados de las circunstancias en las que estamos viviendo hoy en día. Es decir, en aquel momento el Mesías llegó y dio su mensaje, pero les dice hipócritas. Dice, no saben distinguir el aspecto ¿saben ustedes distinguir el aspecto del cielo y la tierra? ¿Y cómo no distinguís el tiempo?
El tiempo, pero él está refiriéndose a los tiempos del fin, a los tiempos en los que ya se encuentran. Por ejemplo, en este caso, en la primera venida de Yeshua, ese tiempo fue caracterizado por su misericordia. Pero la enseñanza de Yeshua también implica para este tiempo en el cual ya las cosas, como él lo advirtió en el capítulo 24 de Mateo, acerca de los tiempos del fin, las señales del fin. ¿Cuáles serían las señales del fin? Las mismas señales que vio Noé, la maldad de los hombres. Hoy en la mañana estudiamos el capítulo 19 de Génesis y vimos todo el tema de la destrucción de Sodoma y Gomorra, las causas de la destrucción, incluso las consecuencias a nivel personal de Lot con relación a su familia. Un tema muy duro, muy difícil, muy importante también, muy importante, que nos recuerda Yeshua con relación a la advertencia de las señales del fin. Entonces Yeshua habla de este tema y enseguida comienza a hablar acerca del adversario como aquello que íbamos a tener constantemente como creyentes, con el propósito de tener una purificación constante en nuestra persona. El adversario siempre va a pretender hacer una de dos, no tanto hacerte caer, sino fortalecerte en la fe. Ese es el propósito real del adversario. Porque el propósito real, si el adversario lo entendemos como Satanás, como el acusador, pues el propósito entonces no es que venza a él, sino que venzas tú, ¿sí? Y el propósito de Satanás es ese, pero finalmente aquel que se mantiene en la fe, que se fortalece en la fe, es el que vence. No va a ser vencido por el adversario. ¿En qué sentido? Dice, es que te pongas a cuentas o que te pongas de acuerdo. Simple y sencillamente deja de hacer lo malo. No le des argumentos a Satanás para que llegado el momento que estés ante el trono, tenga argumentos suficientes para acusarte y que resulte ser culpable. Ese es el punto. Por eso dice, dice y empieza con una pregunta ya al final: ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos, lo que es justo? Cuando vayáis al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con el camino de la vida, el tiempo que tienes en este mundo todavía. Arréglate. No sea que te arrastre al juez y el juez te entrega al alguacil y el alguacil te mete en la cárcel. Si ese es el contexto en el que lo estás entendiendo, ¿quién es el juez? Es el Eterno, es el Señor el que va a emitir juicio a final de cuentas. Y te va a entregar al alguacil para meterte a la cárcel. Entonces el capítulo 13 continúa el Señor hablando, exhortando en el mismo contexto. Dice desde el versículo 1: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Pon atención, por favor, hijo. Voy a repetir. Desde el versículo 1 voy a repetir. Dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la sangre de ellos. Con los sacrificios de ellos. Respondiendo Yeshua les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Fíjate de lo que está hablando de perecer, de morir, pero Yeshua no está hablando de perecer en la carne, en este tiempo. Porque todos vamos a perecer. El tiempo de vida en este mundo llega a su fin. No vamos a vivir en este mundo para toda la vida. Así es de que desde aquí comenzamos a entender que continúa hablando de la eternidad. Las palabras de Yeshua siempre están en el contexto no solamente de la eternidad, sino desde aquí, desde la tierra, desde el momento en que tú estás en este mundo
hasta la eternidad. Él te está queriendo transportar, te está queriendo dar un panorama general de tu vida o del propósito de tu vida desde aquí, desde este momento hasta la eternidad. Una vez más dice, respondiendo Yeshua les dijo, pensáis que estos galileos porque padecieron, y este tema, este acontecimiento fue real, fue algo que sucedió, una desgracia en aquel entonces. Respondiendo Yeshua les dijo, pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos. Os digo no, antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. Y comienza una vez más hablando del arrepentimiento como un elemento indispensable a fin de no perecer, pero no perecer para muerte eterna. Fíjate que la versión de traducción del lenguaje actual está más claro, ¿lo puedo leer? Claro. Dice, por aquel tiempo algunos le dijeron a Jesús que Pilato, el gobernador romano, había mandado matar a varios hombres de la región de Galilea. Esto les había sucedido mientras ellos estaban en el templo ofreciendo sacrificios a Dios. Jesús les dijo, ¿creen ustedes que esos hombres murieron porque eran más malos que los demás habitantes de Galilea? De ninguna manera. Y si ustedes no cambian su manera de vivir ni obedecen a Dios, de seguro morirán. Así es, así es. De seguro morirán. Entonces las palabras que les está advirtiendo de seguro morirán no tienen que ver con una muerte física. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es el inicio de un camino, del camino al Padre. Teshuvah, arrepentimiento en el hebreo teshuvah, que significa regresar. Sí, ¿regresar a dónde? Regresar al Padre, regresar al buen camino. Entonces, versículo 3, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18, y menciona otro evento, dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé, y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Una vez más. Estos acontecimientos solamente se menciona, Yeshua menciona estos dos acontecimientos, pero no hay en la escritura como que algún dato, una referencia muy, muy exacta. Sin embargo, hay excavaciones arqueológicas que han revelado que algunos eruditos creen que son ruinas, que ya encontraron las ruinas de la torre, ahí en el lugar donde se encontraba el estanque de Siloé. Y si es así, es probable que las ruinas pertenezcan según esto, a una segunda torre que fue reconstruida después del colapso de la primera. Ajá. Las ruinas son tienen una base circular aproximadamente de 6 metros de diámetro, según las excavaciones, los hallazgos. A finales de la década de 1990, hubo unas excavaciones en el área de Jerusalén, cerca de la fuente de Guión, en preparación para la construcción del centro de visitantes, y se dieron la sorpresa que descubrieron algunos de los restos de 2 torres y una porción de una gran piscina que había sido custodiada por estas 2 torres. Entonces, esta piscina este lugar se le llamaba la Torre de la Piscina. Ajá, exactamente. Según William Barclay, que fue un escritor de comentarios bíblicos escocés, comenta que hubo un incidente similar antes que el ministerio de Yeshua. Pilato quería construir un acueducto desde las piscinas de Salomón hasta la ciudad de Jerusalén. Y para pagar
esta obra, Pilato exigió el dinero de la tesorería del templo de Jerusalén. Al parecer esto pues enfureció a los sacerdotes, los hizo enojar mucho y también al pueblo. De manera que cuando los judíos enviaron una delegación para pedir el dinero de vuelta, Pilato mandó a unos soldados vestirse de civiles, como camuflajeados, y mezclarse entre la multitud. Y con una señal determinada, los soldados sacaron las dagas, las espadas, y mataron a las personas que estaban exigiendo la devolución de esos dineros. Esto es en referencia a lo que posiblemente se haya referido el Señor Yeshua con relación a uno de estos dos eventos. Pues dice de la torre, ¿no? Sí. Que cayó sobre otro. Sí. Ese es otro evento. Ese es otro evento. Pero acuérdate que el que menciona que a él le comentan tiene que ver con la matanza que hubo, que ordenó Pilato. Entonces pudiera ser ese evento, pero no hay una seguridad. Esos son registros históricos y arqueológicos que en un momento dado pues, ustedes los pueden ubicar, pero no hay una certeza de que realmente se refiere a eso, Yeshua. De manera que de la pregunta que hizo Yeshua, se deduce que quienes le comentaron acerca de estos galileos que murieron bajo las órdenes de Pilato, estos que le comentaron, suponían que sus muertes eran con motivo de un castigo por el comportamiento rebelde y agresivo de estos galileos. Sin embargo, al mencionar la caída de la torre de Siloé, Yeshua enseñó que la muerte puede caer sobre cualquiera sin importar cuán pecaminosos seamos. O la manera de morir, ¿no? O la manera de morir. Finalmente, ¿por qué se menciona de esa manera así el Señor? Porque en muchas ocasiones, ya lo hemos analizado en los evangelios, que la manera en cómo muere una u otra persona, finalmente no tiene tanta relevancia como el tema de la salvación del alma. Yeshua siempre se enfocó a darle mayor importancia y a enseñarlo así a la salvación del alma como el elemento más importante. Esa es la razón por la que Yeshua exhortó a que procedamos al arrepentimiento como elemento indispensable a fin de no perecer, en este caso, la muerte segunda, la muerte eterna, dando a entender que la muerte física todos la pereceremos en algún momento de nuestra vida, ya sea de una o de otra manera. Mas la muerte segunda, solo quienes no hayan procedido al arrepentimiento en esta vida. Acompáñame a Apocalipsis 20. Y vamos a leer de los versículos 12 al 15. Dice, y vi a los muertos, es la visión de Juan. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, de lo que está hablando Yeshua en sí tiene que ver con arrepentirse. Nos está exhortando a proceder al arrepentimiento para no padecer la muerte, pero la muerte segunda, que a final de cuentas esa es la que determina el fin de tu destino. Versículo 6 de Lucas 13, regresamos, dice, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 13 años que vengo a buscar fruto.
Hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Esto está tremendo. Es una parábola que está hablando de los tiempos del fin, pero también de los tiempos en donde proféticos, de estos 3 días, de estos 3 años en donde estamos teniendo la oportunidad de hacer lo correcto. Yeshua acaba de hablar acerca de la necesidad del arrepentimiento, ¿ok? Los versículos anteriores. Lo que implica volver al Padre a fin de no perecer para siempre, que ya vimos es la muerte segunda. Así es que en la parábola que Yeshua contó, está hablando de que en la misericordia del Señor siempre habrá una nueva oportunidad para que nos arrepintamos y podamos dar frutos dignos de arrepentimiento, que es precisamente lo que estuvo exhortando Juan el Bautista también. Así es que en la parábola de la higuera, esta representa a Israel. La higuera es un simbolismo bíblico de Israel como nación, pero no el Israel geográfico, sino el Israel de Dios, el pueblo de Dios, la viña del Señor. El dueño de la viña representa a Dios y el viñador es Yeshua, quien intercede ante el Padre a fin de darnos la oportunidad de dar frutos, y el abono que hace dar fruto a la higuera, que es su palabra, bajo su interpretación, que es dada mediante el Espíritu Santo. Entonces estos tres años de los que está hablando es precisamente el tiempo exactamente que estuvo con sus discípulos, pero además también es presentado proféticamente por la profecía de Oseas. Recordarás que dice que al tercer año, al tercer día dice Oseas, ¿sí? Restaurará lo que había quebrado. Entonces, esto es bien importante entenderlo. Acompáñenme a 1 de Juan, versículo 2, del 1 al 3. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua el Mesías, el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa? Es la satisfacción ante Dios por nuestros pecados. Propiciación tiene que ver con la satisfacción, el pago por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Versículo 10 de Lucas 13, regresamos a Lucas, dice, enseñaba Yeshua en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Yeshua la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado que Yeshua había sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Fíjate, la reacción del principal de la sinagoga es totalmente, podría decir que es, no se entiende, pero sí se entiende, por supuesto que sí. Si lo que salió de la mujer fue un espíritu de enfermedad, un espíritu maligno, ¿qué crees que fue lo que produjo la expresión de rechazo de ese milagro hecho por Yeshua en el principal de la sinagoga? Pues el demonio. Se le salió a la mujer, pero se le metió a él.
Digo, es lo más lógico que pudiera pensarse, o sea, totalmente adverso a esta obra milagrosa. El espíritu de maldad se encontraba en ese lugar, eso es claro, ¿sí? Y el asunto es, una vez más, Yeshua sana en el día de reposo. Es muy, muy constante el tema de la sanación que estaba llevando a cabo Yeshua, tanto de sanación como de liberación de demonios, justo en el día de reposo. Verso 15, entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, le dijo al principal de la sinagoga, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar en esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Imagínate, ¿cómo no se van a avergonzar si lo que les está hablando Yeshua tiene que ver con la Torá? Por supuesto, el amor al prójimo y hacer el bien en el día de reposo. Y les recordó que era una hija de Abraham. Pues imagínate, ellos lo que defendían mucho es que eran hijos de Abraham. Pues les dijo, ella es una de ustedes. Haz de cuenta que les dijo, puede ser cualquiera de ustedes. ¿Cómo no es posible que en el día de reposo permitan que sea sanada? De acuerdo a la Torá, los sacerdotes servían en el templo en el día de reposo. Era el día de mayor trabajo, fíjate. Sin embargo, el trabajo que ejercían era un servicio a Dios. De la misma manera, Yeshua, al sanar enfermos en el día de reposo, estaba sirviendo a Dios, cumpliendo con su propósito divino aquí en la tierra. Desde aquí estamos viendo cómo es que el Señor está proyectando su función, lo que haría una vez que ascendiera al cielo, que es lo que está haciendo hoy, precisamente, sirviendo a Dios en el tabernáculo celestial. Mateo, como referencia, Mateo 12, del 1 al 8. En aquel tiempo iba Yeshua por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le sea lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo? Dice, profanan el día de reposo y son sin culpa. Fíjate qué importante, o sea, a propósito, el Señor utilizó esa palabra, profanan el día de reposo y son sin culpa. Y luego dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pues claro, imagínate. Pero bueno, todo esto le estaba velado a estos principales y a estos líderes judíos. Versículo 18 de Lucas 13, regresamos a Lucas, y dice, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? Ven para acá. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Está haciendo una pregunta hipotética al Señor. Dice, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en un huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Fíjate. En realidad,
que si ustedes conocen los sembradíos, porque hay sembradíos de mostaza, se van a dar cuenta que realmente es un arbusto, que a la altura del hombre llegará a 1,50 m, si acaso, pero no son árboles y mucho menos grandes. Normalmente la explicación tradicional y que con frecuencia es más familiar para muchas personas es que de esta parábola es que se describe el crecimiento y la propagación de la influencia como algo positivo. Sin embargo, a la luz tanto de la parábola misma y el contexto de las parábolas, tanto como antes como después, esto debe ser considerado en realidad, la enseñanza de la parábola, como otra descripción de la corrupción de la comunidad del reino. Realmente es todo lo contrario. ¿Sí? Cuando dice y creció y se hizo un árbol grande, aquí te lo está diciendo todo. O sea, esto es algo contrario a lo que es en realidad la mostaza. La mostaza es un arbusto. Muchos o la mayoría consideran esto como una hermosa imagen, imagínate, ¿no? Incluso hay imágenes de este pasaje en donde ponen un árbol el árbol de mostaza así enorme, ¿no? Y bueno, la idea con la que se propone eso es que la iglesia crece mucho. Un sistema, ¿no? ¿Perdón? Un sistema, creció así. Sí, pero en realidad la parábola, la enseñanza de la parábola, Yeshua la está enfocando en el sentido negativo. Uh-huh. Es decir, a eso me refiero, a que se creó, en lugar del reino a lo que él venía, se creó un sistema Ajá. llamado el reino de los cielos, que no era, y se anidaron ahí aves de los cielos. Así es. Esta semilla de mostaza creció entonces anormalmente, grande, y alberga aves, dice que alberga aves que de acuerdo al contexto simbólico de las aves, ¿qué representan? Las aves que representan los demonios, los espíritus de maldad, Satanás. Mateo 13:4. Y mientras sembraba parte de la semilla, cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Y bueno, hay otros párrafos de la escritura en donde tú te puedes dar cuenta claramente cómo es que es un simbolismo negativo acerca de las aves. La planta de la mostaza habitualmente no crece más allá que les comentaba 1,50 m cuando mucho, y en su tamaño normal no hay posibilidades de que las aves hagan nidos porque es muy pequeño. El gran crecimiento en forma de árbol de esta semilla de mostaza describe algo anormal. Entonces, los árboles en la Biblia en ocasiones representan gobiernos humanos. Y uno de estos ejemplos lo podemos ver en la profecía de Daniel. Acompáñenme a Daniel capítulo 4, ahí en sus Biblias. Daniel capítulo 4. Vamos a leer de los versículos 10 al 16. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Es la visión que está teniendo ¿quién? Daniel. No. Ajá. Fuerte. Sin miedo, hijo. Lo dijiste bien. Así es. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte. Y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. Fíjate cómo lo describe. Y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne.
Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce. Entre la hierba del campo sea mojado en el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Le está profetizando en el mismo sueño. Recibió la profecía de que se convertiría en una bestia él mismo. Su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Esa es la visión, el sueño que tuvo Nabucodonosor por haberse envanecido y haberse sentido como Dios, como castigo. Así es de que esto nos dice, nos habla de del simbolismo de las aves en la escritura. No siempre es un aspecto positivo. De hecho, en el contexto de la parábola de Yeshua, tiene que ver todo lo contrario. Es un aspecto negativo, algo que el reino que tuvo que haber sido cuidado se propagó. Y bueno, esto es una idea que se ha propagado de manera equivocada. Y con ese error, bajo ese error, se pretende que por los esfuerzos del hombre, la iglesia crezca muchísimo, muchísimo. Entonces, se hacen muchos esfuerzos y quizás con todo el buen ánimo, sin embargo, bajo un contexto equivocado. ¿Por qué es un contexto equivocado? Hemos visto suficientes enseñanzas de Yeshua en donde él mismo está hablando acerca de que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, por cuanto que la puerta es muy estrecha. No todos van a tomar la decisión correcta. Entonces, esto que se piensa hoy en día de que es el reino y que la iglesia sin importar de qué denominación religiosa sean, llámense como se llamen, iglesia católica, cristianos, raíces hebreas, mesiánicos, como se llamen, a final de cuentas, tienen el mismo propósito, pertenecer al pueblo de Dios. Ese es el propósito, que es lo que conforma en realidad el reino. Pero Yeshua está hablando de este problema. Esto es un problema muy serio. Entonces, la parábola de la semilla de la mostaza habla del reino de los cielos como un reino pequeño en el mundo, pero que con el tiempo se ha hecho un movimiento muy grande, a grado de la corrupción, en que el maligno, que son las aves de los cielos, se han acomodado y se han anidado, cumpliéndose una vez más la infiltración de quienes tienen el propósito de corromper el reino de Dios. Y bueno, por un lado, hay quienes se infiltran con todo el propósito de corromper. Y hay quienes simple y sencillamente se agregan como te puedes agregar a un grupo de Facebook y de repente son miles o cientos, pero realmente no tiene ningún sentido. Está bien, a lo mejor tú los agregas o tú los aceptas a un grupo porque tú no sabes realmente quién tenga una verdadera hambre del Señor. Pero pues ellos mismos a final de cuentas tendrán que tomar la decisión. Ese es el asunto. Nosotros tendríamos que tener mucho cuidado acerca de cómo entender esta parábola, la parábola
de la semilla de la mostaza, que es bien importante. Y continúa con otra parábola que continúa y sigue hablando del reino. Versículo 20, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. En el mismo sentido en que Yeshua habló del reino comparándolo con la levadura que leudó al esconderla en 3 medidas de harina para después fermentar. La idea de esconder la levadura te da un indicio importante. Dice, escondió la levadura en 3 medidas de harina. Y esto se puede considerar para un judío observante, pues como una ofensa, porque él les estaba hablando a ellos, él estaba en la sinagoga, acababa de liberar a esta mujer. Está hablando de este tema acerca del reino. Acaba de liberar, siendo Shabbat, acaba de sanar a una mujer enferma. Pero bueno, el asunto es que lo que acaba de pasar en la sinagoga mostró el aspecto de la corrupción religiosa. ¿Sí? La respuesta del líder de la sinagoga tiene que ver con un aspecto ya corrompido acerca del concepto correcto del día de reposo. Entonces, esto es bien importante entenderlo porque lo que está anunciando aquí tiene que ver con un peligro de corrupción. Sin importar que sea mucha masa o mucha harina, que en este caso es mucha harina, con un poco de levadura hay un gran riesgo de generar una corrupción y que leude todo, de que se fermente todo. ¿Por qué? Porque el fermento, a final de cuentas, invade toda la harina. La levadura, normalmente en la escritura siempre Yeshua la enfocó, la interpretó como algo, como el tema de la hipocresía y la falsa doctrina, la falsa enseñanza. Y en ese sentido, está conectando todo lo que está sucediendo, tanto el concepto erróneo que tenía el líder de la sinagoga, como el concepto erróneo que tenían aquellos que le comentaban lo sucedido en Siloé, etcétera, todo esto, que tenían que corregir todo eso porque estaban equivocados en cómo estaban entendiendo las cosas. Producto de la corrupción. Sí, aquí yo lo que veo es de que él está contestando lo que este fariseo le está diciendo, o el principal de la sinagoga, y está comparando a esta mujer con los líderes de Israel, que meten a la harina, esa levadura que va a fermentar, meten a la harina el conocimiento falso, porque estaba diciendo que estaba prohibido hacer eso en Shabbat, sanar, que está prohibido hacer eso, y lo compara con trabajar, el sanar. Entonces, por eso Yeshua le está diciendo, es semejante a esto, porque meten eso y pervierten toda la harina. Así es. Toda la fermentan, la llenan de falsas doctrinas. Así es. El reposo en el día del Señor, en el día de reposo, hay que entenderlo en su concepto más profundo, más importante. Porque precisamente la enseñanza religiosa es lo que pervierte y lo que hace que la gente comience a hacer cosas o a entender la Biblia de una forma totalmente equivocada. Bueno, hay personas me he encontrado con personas que de repente dicen, no, pues yo en Shabbat no hago nada. Bueno, ni se bañan. O sea, digo, ¿dónde está la santidad ahí, no? Primero báñate, ¿no? No tiene nada que ver, no tiene nada
O como otras cosas, ¿no? Por ejemplo, no, o sea, no lava ni un traste, por ejemplo. Y ahí se acumula todo el trasterío en la cocina, pensando que eso tiene que ver realmente, como que es la esencia del día de reposo, cuando realmente se están perdiendo de la riqueza más elemental del día de reposo. Entonces lo que hay que hacer es entender la esencia de la enseñanza del Maestro, de la enseñanza de Yeshua acerca del día de reposo. Tenemos que meditar acerca de su enseñanza, porque los evangelios, todo el tiempo en el día de reposo el Señor estuvo haciendo el bien. Y para hacerlo, para tener una perspectiva correcta, tenemos que poner mucha atención en todas las cosas que Él reprochó, como este caso, por ejemplo. Él reprochó tanto aquellos, y fue una llamada de atención para los primeros, que le mencionaron los que murieron de una o de otra forma. Fue una llamada de atención de Yeshua, porque él recibió la pregunta en el sentido de que estos se sentían más justificados. Como que aquellos eran los malvados. Ajá, exactamente. Entonces les por corrige. Eso habían muerto así. Claro, les corrige y les dice, no te preocupes por eso. Y eso a nosotros nos da pues enseñanza en cuanto a que pues nosotros no debemos de juzgar en ningún momento el hecho de que alguien esté enfermo, esté padeciendo una enfermedad grave o esté con una situación a lo mejor de problemas o de salud. No podemos nosotros decir porque solamente el Eterno sabe. Así es. La causa. Así es. Así es. La enseñanza que está dando Yeshua no es para que tú adivines si es tal o cual persona está padeciendo una circunstancia porque tenga un demonio. Tampoco vas a asegurar eso. No siempre es así. No es el punto de Yeshua. El punto de Yeshua es que aprendamos a no juzgar. El punto de Yeshua es que como discípulos simple y sencillamente tengamos una actitud determinada ante determinados hechos. Y también que nosotros aprendamos a depurar la enseñanza que estamos recibiendo. Así es. Porque podría ser que estamos recibiendo el del árbol ese grandote, frondoso, lleno de pájaros, lleno de aves, o podría ser una levadura escondida en la harina, que estamos recibiendo una doctrina ahí escondida que a lo mejor por la falta de estudio no nos damos cuenta que está ahí. Sí. Y que estamos nosotros pues metiéndonos en esa doctrina. Sí, y mira, esto es importante que nosotros lo consideremos porque precisamente Dios permite que sucedan que las personas despierten de la condición en la que se encuentran. Y no estamos hablando necesariamente de gente que está perdida en el pecado, no necesariamente, sino que están dormidas en la religiosidad, sin darse cuenta. Y dan por hecho que ya salieron de la religión por haber salido de un sistema. Pero no, el problema es que te trajiste el sistema acá. Y no importa dónde estés, ya raíces hebreas, en judaísmo mesiánico o en como se llame el movimiento en el que andas. El problema no es ese, no es eso. El problema está acá y está acá. No se ha depurado, no has despertado aún. Y eso es lo que tendríamos nosotros que aprender de Yeshua. Lo que está viniendo a hacer Yeshua es sacar de contexto equivocado todas las enseñanzas que generaron una leudad, la masa leudada, ¿sí? Que pervirtió la enseñanza correcta, el concepto correcto, simple y sencillo de la Torah, que es simple y sencillamente hacer el bien. Y bueno, fíjate, hay un evangelista británico llamado Campbell Morgan escribió
que la levadura representa influencias paganizantes traídas a la iglesia. La parábola del árbol enseña el crecimiento del reino en una gran potencia, y el segundo, la parábola de la levadura, de su corrupción. Qué terrible, ¿no? Imagínate. Tremendo. Efectivamente. Y hablando de la iglesia, no se refiere obviamente a un sistema, sino a la iglesia de Dios en general. A todo creyente. Versículo 22 de Lucas 13 dice: pasaba Yeshua por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esto está para ponerse a temblar. Si lo lees a simple lectura, pues no vas a entender la gran complicación de esto. Pero dice, fíjate, primera, esta gente le pregunta al Señor: ¿son pocos los que se salvan? ¿Tú por qué crees que le preguntó? Porque ya venían escuchando a Yeshua desde hace tiempo y se estaban dando cuenta de que no era la situación como la tenían considerada. El pueblo judío, por el hecho de ser judíos, consideraban que solamente ellos eran los que se iban a salvar, y así se les estaba enseñando. Pero a partir del ministerio de Yeshua comienza a derribar toda la doctrina, toda la enseñanza que les tenía a ellos en un concepto equivocado y por lo tanto adormilados en la religiosidad. Fíjate, entonces dice versículo 24, dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Y dice: esfuérzate. ¿Esto qué significa? Mira, hay un gran problema cuando todavía no se entiende cómo es que opera el Espíritu Santo en las personas, cómo es que se genera el nuevo nacimiento. Y hace unas semanas compartimos el estudio de la Tevilá, del bautismo en el nombre de Yeshua, y hablamos de este tema porque precisamente Yeshua enseña eso, a que nos esforcemos. Dios le dijo a Josué que se esforzara para obedecer. Pero en el tema de obedecer la Escritura. ¿Por qué? Porque no significa que te cruces de brazos y digas: no, pues el Espíritu Santo va a hacer su obra, no me tengo por qué afligir. No te aflijas, pero esfuérzate, no son cosas distintas. No significa que de repente adoptes una actitud, pues, de irresponsabilidad en ese sentido. Por supuesto que no, sobre todo por lo que va a decir ahorita. Fíjate, dice: esforzaos y entrar por la puerta angosta. Sí, a entrar por la puerta angosta. Pero dice: esfuércense, porque os digo, es decir, porque les advierto, que muchos procurarán entrar y no podrán. Esto, segundo, está terrible. Hoy en día, tú y yo queremos entrar. Muchos también. Pero dice el Señor, está advirtiendo que no van a poder. Muchos no van a poder. Entonces no se trata solamente de querer. Él está diciendo: esfuérzate por entrar, y habla de un concepto: la puerta angosta. Primero comenzó hablando acerca del arrepentimiento. ¿Qué te lleva el arrepentimiento? ¿A qué te lleva? El arrepentimiento te lleva a considerar que te has equivocado en estar juzgando a otros, que te has considerado mejor que otros. Tienes que arrepentirte de eso. El arrepentimiento te lleva a darte cuenta de las actitudes que tienes que cambiar, que sabes que están mal. Y conforme tú te mantienes en contacto con el Padre a través de su palabra, meditando en su palabra, y que tienes su palabra como frontales, todo el tiempo estás meditando en su palabra, es así como entonces todo el tiempo
el Señor mismo, su propia palabra, te está diciendo lo que tienes que cambiar, de tal suerte que vas moldeando, vas modificando esto. Eso es esforzarte. A eso se refirió el Señor. Esfuérzate a entrar por la puerta angosta. Pero ¿qué pasa con muchos que dicen, sí, quiero? Porque dicen, muchos van a procurar. Sí, procuran, pero ¿cómo? Pues quizás por sus propios medios. Procuran entrar por sus propios medios. Procuran entrar sentados a que el Espíritu de Dios haga toda la obra y que haga como que algo sobrenatural y de repente ya comiences a hacer cosas que antes no hacías. Eso sí se da, por supuesto que es poderoso para eso. Pero antes se requiere que tú tengas esa disposición. En la mañana estuvimos estudiando el capítulo 19 de Génesis. Y entonces vimos una diferencia entre Lot y su esposa. La pregunta es, ¿será que ellos hayan procurado entrar al reino? Pues claro que sí, procuraron. Pero la idea es, ¿cuál fue la diferencia entre Lot y su esposa? Finalmente, su esposa desobedeció y miró con anhelo, con su corazón en Sodoma, en aquello que iba a ser destruido, y murió. Lot escuchó, y a pesar de que su corazón estaba en Sodoma, escuchó, dijo, se esforzó, dijo, no voy a voltear, y no volteó. Pero su mujer sí. Eso es una gran diferencia, aunque es un detalle muy pequeño que implica mucho, implica una gran diferencia. Hoy en día tú te puedes esforzar a través de muchas cosas. Puedes estar llevando a cabo muchas cosas, como por ejemplo obras para ayudar a la gente, para ayudar a los pobres, en fin, muchas cosas que sin duda son buenas, por supuesto. Y esto puede implicar el hecho de procurar entrar en el reino por la puerta angosta. Pero, ¿qué es lo que va a determinar que unos puedan entrar y otros no? ¿Qué es lo que va a determinar? ¿Quién es la puerta? Yeshua. Si Yeshua es la puerta, te lo está diciendo Él. Estamos hablando, lo acabas de mencionar, hablando de la levadura, hablando de la corrupción del reino que se hizo demasiado grande, etcétera, todo esto que tiene que ver con el aspecto religioso y la enseñanza que traía todo el pueblo de forma equivocada, y está ya sentando el punto medular. Lo voy a leer, versículo 24, una vez más, pero cambiando estas palabras. Dice, esforzaos a entrar bajo mi enseñanza. ¿A dónde? Al reino, a los que se van a salvar. Sálvense, esfuérzate a entrar, poniendo en práctica mi enseñanza. Hablando de Yeshua, porque os digo que muchos van a procurar entrar y no podrán. Aquí te lo está diciendo. Entonces los que no van a entrar, los que van a procurar entrar y no van a poder, es los que no van a entrar por esta puerta, los que no van a seguir su enseñanza, su doctrina. ¿Queda claro, no? Sí. Si Yeshua es la puerta, entonces te está diciendo, esfuérzate a entrar, a salvarte para la eternidad, siguiendo mis enseñanzas, dice Yeshua, siguiendo mi doctrina. Verso 25. ¿Cómo, perdón? 25. Ajá. Ok, es que pensé que estabas comentando algo en relación con ese tema. Así es de que esto es lo importante, considerar desde aquí
que esta puerta angosta a la que se está refiriendo el Señor es una referencia a Él mismo. De la misma manera en que cuando habló con Pedro y habló de la roca, está hablando de Él mismo, sobre la cual edificaría su iglesia. Él es la roca. Verso 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. ¿Sí? La palabra maldad, la palabra griega es anomía, que literalmente significa sin ley o transgresor de la ley, que en este caso es una referencia a transgredir la ley de Moisés. De manera que Yeshua está haciendo una referencia a personas que se habrán opuesto a la enseñanza de la ley de Moisés en el contexto de los falsos profetas y pastores asalariados. Si Yeshua vino a enseñar y vino a decir que no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplir, la doctrina de Yeshua, la doctrina de Jesucristo, es la ley de Moisés. Así es de que tienes que entender para entender la doctrina, la enseñanza de Jesucristo, tienes que comprender la ley, tienes que entenderla. Así es de que es totalmente absurdo que hoy en día se enseñe que no a la ley. No tiene sentido, ningún sentido. No vas a poder entender la profundidad de las palabras de Jesucristo si tú no tienes la base de su doctrina, que es la ley de Moisés. La ley no es de Moisés, la ley que fue dada a Moisés por el Padre. Porque Jesucristo mismo lo dijo: mis palabras no son mías, sino son de mi Padre que me las dio. En fin. Verso 28. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. ¿Ya se dieron cuenta que está hablando del reino de Dios? No ha dejado de hablar del reino desde el capítulo anterior. Todo el contexto de las palabras de Yeshua hablan del reino. Te está conectando desde ahorita hasta el reino. Es lo maravilloso de Yeshua, porque toda su enseñanza te implica un panorama desde este momento de tu vida hasta el tiempo de la eternidad. Una vez más voy a leer el versículo 28. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Qué duro para el pueblo judío que hayan recibido esas palabras del Mesías. Verso 29. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur. Es más, aquí se está refiriendo a todos nosotros. O sea, a todos aquellos que están entrando por la puerta estrecha. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Esto fue un shock, un golpe muy duro para mucho pueblo judío que le escuchó, porque se les había enseñado, como decía anteriormente, que la salvación solo era para los judíos y no para los gentiles. ¿Dónde se iban a imaginar que el Mesías viniera a decirles: van a venir de todos lados, de todas las naciones gentiles?
De hecho, hoy en día, un grupo muy considerable del pueblo judío consideran ellos que solamente son ellos los que se van a salvar. Los judíos en los días de Yeshua asumieron que el reino no tendría gentiles. Estaban seguros que en el reino no habría gentiles. O sea, no va a haber gentiles que permanezcan como gentiles. En ese sentido. Pero va a haber gentiles que habrán dejado de ser gentiles por cuanto dejaron de ser extranjeros, ajenos. Y abrazaron el pacto, injertándose en la nación del pacto. Así es de que Yeshua entonces vino a corregir esa idea equivocada. Cuando les dijo, vosotros seréis excluidos, Yeshua les recordó al pueblo judío que así como la identidad de los gentiles no era una barrera automática para entrar al reino, así también su identidad judía tampoco entonces era una garantía para entrar al reino. Ni una cosa ni otra era garantía. Y cuando habla de los que hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros, es una referencia también nos implica a nosotros esto, por haber recibido la bendición de la oportunidad de conocerle después que aquellos que no creyeron en él. Entonces, pues esto es hermoso y es un regalo que sinceramente pues no merecíamos, y hay que ser muy sinceros. Por eso hay que orar por el pueblo judío, por eso hay que orar por Jerusalén, de la misma manera en que oramos por muchos que aún faltan, porque decidan esforzarse por la puerta estrecha y dejen de estar enseñando o de estar siguiendo enseñanza que no es la de Jesucristo. Eso no edifica ni a nivel de enseñanza para otros y tampoco edifica a nivel personal. Versículo 31 de Lucas 13 dice: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo: sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Fíjate, unos fariseos advirtiéndole a Yeshua. O sea, está tremendo, ¿no? No, algunos fariseos aparecieron a Yeshua para que se fuera diciéndole que Herodes quería matarlo. Pero porque estos fariseos muy probablemente era del grupo que creyeron en él. Recordemos que hubo mucho fariseo que creyó en él. Así es de que procuraron evitar que mataran a Yeshua. Por eso le fueron a avisar. Y les dijo, verso 32, y les dijo: id y decir a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y el tercer día termino mi obra. Esto está así como muy curioso por parte de Yeshua, porque por la expresión. Claro, nosotros acá en Occidente sí lo vemos de esa manera, pero realmente tiene algo muy importante, porque es una expresión como muy característica de ellos. De acuerdo a algunos escritores, la idea de llamar a alguien una zorra era describirlo como un astuto gobernante, pero débil. O sea, astuto, pero débil. Y esto fue utilizado como un contraste en relación a un león, hablando de animales, en relación a un león, como contraste. Y si lo consideramos que Yeshua es el león de la tribu de Judá, pues imagínate. Entonces, para un judío, el zorro era un símbolo de tres cosas. Primero, fue considerado como el más astuto de los animales. En segundo lugar, se consideró como el más destructivo de los animales.
Y en tercer lugar, era un símbolo de un hombre inútil e insignificante. Claro, pues un gobernante como él, como Herodes, imagínate que era ante Dios. Simplemente insignificante, como cualquiera de esta tierra. Y luego dice, he aquí, yo echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día terminó mi obra. Yeshua quería que Herodes supiera que continuaría con su ministerio hasta el tiempo de su muerte y crucifixión. Y hablar del tercer día en el que su obra sería consumada mediante su resurrección. Entonces, efectivamente, Yeshua, pues, por supuesto que no tenía temor. Yeshua tenía todo, absolutamente el control de todos los eventos, pero tenía que ser a su tiempo, tenía que ser precisamente hasta la Pascua. Versículo 33, sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Versículo 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto es tremendo, porque la promesa, de acuerdo a este versículo, a este último versículo, Yeshua está hablando de que son ellos los que le negaron, los que van a tener que decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Son primeramente ellos. Por supuesto que nosotros lo decimos y lo anhelamos, sí, pero está hablando de ellos, está hablando de Jerusalén como una referencia al pueblo judío, sus hermanos. Esto está terrible, está tremendo, ¿no? Y bueno, ¿cómo es que tendría que llegar este momento? Pues el momento en que el pueblo judío entienda que efectivamente Yeshua es el Hijo de Dios, que le reconozca. Y bueno, este tema de repetir Jerusalén, Jerusalén, es en varias partes de la Escritura se refiere de esa manera al Señor. ¿Te acuerdas cuando se refiere a Marta? Marta, Marta. Repite la palabra. Cuando habló con Pablo, por ejemplo, cuando le llamó a Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Repite. Y esto es curioso porque tiene que ver podría ser como un aspecto muy emotivo para Yeshua. ¿Un lamento? No como lamento, sino como algo muy emotivo para él. En el caso de Jerusalén, pues sí. Sí, en el caso sí, por supuesto que se lamentó, al Señor le dolió en su corazón. Yo tengo una pregunta. En cuanto a el verso 33 dice, sin embargo es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Pero sí murió él fuera de Jerusalén. Así es. Entonces, ¿por qué dice aquí? Porque no es posible. Porque está haciendo la referencia a todos los profetas que murieron en Jerusalén. Todo lo que está Yeshua mencionando es, si tú lo ves, terminando de decir estas palabras, habla de Jerusalén, 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 que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Está hablando de eso. Está hablando de todos los profetas que iban a pero es como, obviamente a él lo mataron fuera de las puertas de Jerusalén, pero esto podría haberlo dicho como un aspecto no burla, es otra palabra. ¿Qué palabra? Como una ironía.
es como un aspecto irónico en que el Señor está mencionando esto. ¿Por qué? Porque todos los profetas murieron en Jerusalén, pero él sabía que no moriría en Jerusalén. De acuerdo a la profecía, incluso no moriría en Jerusalén, sino a las afueras de Jerusalén. Y por eso de inmediato menciona Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. Entonces, este profundo amor de Yeshua por Jerusalén fue incluso con pleno conocimiento de todo esto, todos estos errores, pecados que tenía el pueblo, a pesar de eso. ¿Esto qué significa? ¿Qué nos debe de decir a nosotros que no somos judíos naturales? ¿Qué nos tiene que decir? No perdamos piso. Ese amor de Yeshua por el pueblo judío no va a cambiar jamás, jamás cambió. Ellos tienen un lugar muy importante, es el hermano que se quedó en casa. Y no por eso Dios lo tiene olvidado, por supuesto que no. Tiene un lugar muy importante. Así es de que nosotros estamos recibiendo una bendición, un regalo inmerecido y que tenemos que valorar en ese sentido. No podemos jactarnos. Por todo lo contrario, siempre tener muy presente que el pueblo judío siempre va a estar en el corazón del Señor, de una manera muy especial. De la misma manera, igualmente nosotros, por supuesto, imagínate, al haber entregado a su Hijo por nosotros, por supuesto que somos también importantes. Pero bueno, Yeshua prometió que Israel, incluyendo precisamente al pueblo judío, está hablando de Israel, pero específicamente al pueblo judío, en este último momento le daría la bienvenida, le estaría clamando, diciendo Baruch haba b'shem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. De manera que nosotros clamamos de la misma manera y hay que orar porque el pueblo judío también lo haga a su momento. Romanos 11, del 25 al 32. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá desde Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos a desobediencia para tener misericordia de todos. Bendito, gracias Señor. Gracias Padre Santo por este tiempo de estudio y de meditación de tu palabra hermosa, Señor. Gracias por la oportunidad de poder meditar cada vez un poco más profundo acerca de la gran importancia de las palabras de Yeshua. Gracias Señor porque tu misericordia nos ha alcanzado y nos has dado la oportunidad de poder entender la gran importancia que tiene el que nosotros procedamos al arrepentimiento, Señor. Pero también, por otro lado, una vez que hayamos tenido este arrepentimiento acerca de las obras malas que teníamos, que no perdamos el curso, Señor, y continuemos hacia la puerta estrecha.
entendiendo que esta puerta estrecha es precisamente la enseñanza, la instrucción y el buen consejo de tu Hijo amado, Yeshua. Gracias, Señor, porque nos permites entender que esta misericordia que has tenido para con nosotros simple y sencillamente es porque eres bueno y no porque nosotros la merezcamos, Señor, porque no hicimos nada para merecer este gran regalo. Y por eso no tenemos palabras y no tenemos manera, Señor, de agradecerte, más que con nuestra obediencia, Señor. Simple y sencillamente con nuestra obediencia podemos decirte cuánto te amamos y cuánto estamos agradecidos por lo que has hecho con nosotros. Gracias por este tiempo, Señor. Te rogamos por todo tu pueblo Israel y las naciones del mundo en la dispersión. Bendícenos y que tus ángeles estén con nosotros, que nos aguarden en todo este tiempo, Señor, hasta que digamos todos, Baruch haba Hashem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Amén.